Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Después del bautismo de Jesús, el cielo se abrió. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Estamos celebrando el bautismo de Jesús. Juan el Bautista había dedicado 30 años de su vida para estar en oración, apartado de la gente, viviendo en el desierto, alimentándose de chapulines y miel silvestre. Y llegado el momento oportuno, aparece Juan en el río Jordán, invitando a la gente a un cambio profundo en su vida, cambiando en su forma de pensar, de sentir, de reaccionar, de actuar. Y la gente acepta la propuesta del Bautista y deciden ir al río para bautizarse y empezar una nueva vida. Hasta allá, hasta el río Jordán, llegará Jesús para ser bautizado. No porque necesite el perdón de sus pecados, pues no posee, sino para ser reconocido como el Cordero de Dios, para que se manifieste el Espíritu Santo, para que se haga presente Dios Padre, como dice el Evangelio. Estaba Juan el Bautista dispuesto a bautizar a Jesús, pero reconocía: no soy digno de bautizarlo. Él es más grande que yo, porque los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Yo los bautizo con agüita del río, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan Bautista reconoce que su bautismo tiene fecha de caducidad. Ya su tiempo se está acabando, inicia el tiempo de Jesús. Por eso, cuando está en el río Jordán, Jesús se pone a hacer oración, y es cuando se escucha y resuena la voz de Dios Padre que dice de Jesús: este es mi Hijo amado, mi Hijo querido, mi Hijo predilecto, en quien me complazco. Y aparece en figura de paloma el Espíritu Santo sobre Jesús. Y aparece de esa manera la presencia trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y será clave y será fundamental este momento, este pasaje, para el futuro de la Iglesia fundada por Jesús. Porque antes de subir al cielo, despidiéndose de sus discípulos y enviándolos por todo el mundo a predicar la buena nueva, haciendo discípulos de Jesús, les recomendaba al enviarlos: vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva en todos los tiempos, en todos los idiomas, y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No se bautiza a una persona en el nombre del Papa, en el nombre del obispo,
en el nombre del sacerdote que administra el sacramento, no, sino como dice Jesús, en el nombre de Dios Padre, Creador del universo, en el nombre del Espíritu Santo que descendió sobre María Santísima y engendró a Jesús en su vientre purísimo. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles reunidos en torno a María, porque pedían que descendiera el Espíritu Santo para que los iluminara, como les había dicho Jesús. Conviene que venga el Espíritu Santo para que los ilumine y les recuerde todo lo que yo he predicado, todo lo que yo he realizado. Y reunidos en torno a María Santísima, pidieron y recibieron la presencia en plenitud del Espíritu Santo, que se manifestó como lenguas de fuego, que se posó en la cabeza de los ahí reunidos. Es el Espíritu Santo el que inspira los textos sagrados contenidos en la Biblia. Es el Espíritu Santo que es necesario pedir para que nos renueve, nos transforme y podamos también nosotros ser discípulos de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Y es en el nombre de Cristo Jesús en el que somos bautizados, porque Jesús le decía a Pedro apóstol: tú eres Pedro, tú eres la roca sobre la que fundo mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán. Ya desde el principio, en nuestro bautismo, al integrarnos a la iglesia fundada por Jesús, lo hacemos consagrados al misterio trinitario: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es Juan el Bautista que tiene una misión, que la cumple, pero sobre todo que presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Es Jesús bautizado en el río, pero es Jesús también el que envía a que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dirá en otra ocasión el apóstol Pablo: una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. No 2 bautismos, no 3 bautismos, no 5 bautismos, no, un solo bautismo. No bautizado primero como católico, después como adventista, después como luz del mundo, después fundando uno su propia secta, no, un solo bautismo como dice el apóstol Pablo. Y es a través del sacramento del bautismo que nos integramos a la iglesia fundada por Jesús. Es precisamente el bautismo la puerta que se abre para estar consagrados a Dios Padre, Creador del universo, consagrados al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos recuerde todo lo que Jesús ha predicado, todo lo que Jesús ha realizado, pero sobre todo para que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, para que lo sigamos a Él, nos nutramos de su palabra, nos alimentemos de su cuerpo, para que recordemos y celebremos el aniversario de nuestro bautismo. Todos normalmente sabemos qué día nacimos, la fecha, y uno celebra el cumpleaños, y a veces hay fiesta, y a veces hay pastel, y está la familia, los seres queridos, pero desgraciadamente no celebramos año con año el día de nuestro bautismo, y es algo que tendríamos que hacer, porque con el sacramento del bautismo pasamos de ser criaturas de Dios a hijos amados de Dios. Y por ello la invitación a buscar esa información, el día de nuestro bautismo, y poder celebrar y poder festejar año con año. Porque a través del sacramento Dios nos dice:
tú eres hijo querido. Dios nos dice, tú eres hija amada. Damos gracias a Dios por el sacramento del bautismo y pedimos su ayuda para poder celebrar año con año el día de nuestro bautismo, haciéndolo con fe, haciéndolo con alegría, dando gracias por el don de la fe, por el sacramento del bautismo recibido. Deseando que tengan un bonito día. Que Dios los bendiga. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.